Tiene la palabra el diputado José Luis Espert. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos los diputados. Mis comentarios van a ser breves. A ver, Argentina en el último medio siglo ha tenido 6 planes económicos y los 6 planes económicos han terminado en crisis formidables que han terminado haciendo explotar la pobreza, la indigencia, la marginalidad y están transformando a la Argentina en una virtual villa miseria. Esos 6 planes económicos que han terminado todos en crisis, en todos los casos tienen que ver con crisis de financiamiento del fisco, con un Estado que gasta más de lo que recauda. En los últimos 60 años, el Estado tuvo déficit en los 60 años, si se computan los intereses de manera adecuada, salvo que uno piense que no pagar la deuda, como ocurrió durante una parte de la primera etapa del kirchnerismo, es parte del ahorro fiscal que se puede hacer. 60 años de déficit fiscal arrasaron con 6 planes económicos que han terminado haciendo que la mitad de la población sea pobre, 3/4 partes de los chicos en el conurbano sean pobres y muchos jóvenes emigren del país porque no ven futuro. Por lo tanto, una primera cosa que debería ser una causa nacional es que en Argentina primero desaparezca urgente el déficit fiscal y que prontamente tengamos superávit fiscal para poder bajar impuestos porque la gente no da más de pagar impuestos. Somos representantes del pueblo. El pueblo, señores, no da más de pagar impuestos. La presión impositiva sobre el sector privado era de 17 puntos del producto hace medio siglo, hoy es de 34 puntos del producto, el doble. ¿Y qué le hemos dado a cambio? Fíjense la seguridad, fíjense el servicio diplomático que tenemos, fíjense el servicio de justicia. Las Fuerzas Armadas tienen aviones que ni siquiera combustible tienen para volar. Un Estado absolutamente ausente, presente para llenarlo de amigos del poder, de ñoquis, de tranzas, de chante y delincuentes en muchos casos. Para eso sí hay Estado presente. Ahora, Estado presente para devolver los impuestos de la gente bajo la forma de bienes públicos no lo hay. Por lo tanto, la causa nacional debería ser eliminar ya el déficit fiscal y la segunda causa, dado que la gente no da más de pagar impuestos, nuestros representados, debería ser bajar el gasto público o haciéndolo todo con ajuste del gasto público. Por eso, tomando los números que el ministro ha enviado el 15 de septiembre, sin ponerme a cuestionar muchos supuestos absolutamente disparatados que tiene, yo le diría: si la recaudación de impuestos, como está puesto en la página 165 del mensaje, va a crecer 3.1 billones de pesos y el déficit fiscal del año 2021 fue de 2.3 billones de pesos, usemos ese aumento de recaudación primero para eliminar el déficit fiscal y después veamos qué otro gasto se puede subir un poquitito nada más, no 35% como está puesto acá, dado que además, y me gustaría saber de parte del ministro o de cualquiera de sus colaboradores, eso es una de mis primeras preguntas, ¿cuál es el nivel del tarifazo que le estamos dando al sector privado como para que las transferencias corrientes sean el mayor ajuste de gasto público que hay acá? Estamos engañando al pueblo que representamos. El ajuste de gasto público que tiene este presupuesto es solamente hasta ahora un gran tarifazo. El resto no hay ningún ajuste y eso debería hacerse sin ninguna duda porque el sector privado no da más y porque además la política alguna vez debería empatizar con las necesidades de la gente. La segunda pregunta que tengo para el ministro o cualquiera de sus colaboradores es: ya es ley, para mí un verdadero disparate, la que obliga a acordar o a sancionar, o por lo menos que el Parlamento apruebe los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Le pregunto al ministro, ¿qué acuerdo es el que vamos a discutir en el Congreso? ¿El que aprueba el staff sin todavía acuerdo del directorio? ¿El que acordó el directorio y lo aprobó? ¿Y qué pasa si el Congreso no aprueba el acuerdo con el Fondo, después de aprobado por el directorio del Fondo? Tercera pregunta para el ministro. En la ley sancionada a finales del año 2019,
la ley de solidaridad, se estableció una alícuota diferencial para los bienes situados en el extranjero, los activos financieros básicamente en el extranjero. El artículo 82 del proyecto de presupuesto 2022 extiende estas tasas diferenciales, la vigencia de estas tasas, in eternum. Estamos asistiendo una vez más a la creación de un impuesto que es transitorio y después termina siendo para siempre, como pasó con el impuesto a los bienes personales, que ya no debería existir, con el impuesto al cheque, que ya no debería existir y todavía existe. Finalmente, me interesa insistir en algo que ya se dijo acá, pero me parece muy importante. ¿De dónde sale el financiamiento récord de acreedores oficiales, como dice el señor ministro, para poder cerrar el fuente y uso de fondo del gobierno, donde, por ejemplo, si yo tomo el fuente y uso de fondo que el gobierno publica en el mensaje, hay solamente 1.000 millones de dólares entre BID y BIRF. Sin embargo, usted, ministro, recién dijo que nosotros vamos a recibir durante el año 2022 9.500 millones de dólares. Me gustaría saber cuál es la diferencia, de dónde sale, para poder tener semejante nivel de financiamiento. Simplemente dejo entrever que si se eliminara de cuajo el atraso tarifario más el atraso en la medicina prepaga, solamente por estos dos hechos tendríamos 6 puntos adicionales de inflación respecto de cualquier nivel que uno suponga. Muchas gracias. Diputado Espert, nosotros lo que consideramos, de vuelta, es una cuestión, cada quien tiene su visión. Sí que me referí previamente a este problema que tiene la economía argentina sobre identificar, asentarse en una tendencia firme de crecimiento económico y que no ocurra que cada tanto cambia completamente esa tendencia y las implicancias que eso genera para el ambiente en el cual tomamos decisiones. Y eso es un objetivo. Nosotros buscamos poder establecer de una forma firme una tendencia de crecimiento sostenido con generación de trabajo y generación de oportunidades. Nuestra visión es la que aquí he compartido. La forma virtuosa de lograr el ordenamiento de las cuentas públicas, que efectivamente es necesario, es la que, desde nuestro punto de vista, la que aquí estamos planteando. Un ajuste del gasto en estas circunstancias consideramos que sería desestabilizante y que al fin y al cabo no ordena las cuentas públicas, porque lo que termina ocurriendo es que la caída de la actividad genera una caída de los ingresos fiscales y un debilitamiento de todo el escenario macroeconómico. Y eso pone a la Argentina en una posición de no poder sostener el ordenamiento de las cuentas públicas, que fue lo que desde nuestro punto de vista ocurrió durante el gobierno anterior. Por eso decimos que esa forma de atacar el problema fiscal no la consideramos virtuosa. Nosotros sí lo queremos atacar de la forma que aquí he descrito. Sobre el tema del tarifazo, creo que ha quedado claro que aquí nadie está hablando de algo así. Esas fueron las palabras, si tomé nota correctamente la palabra que utilizó, y expliqué previamente cómo es el esquema para poder reducir los subsidios económicos. También permítame disentir sobre, que creo que queda claro desde el punto de vista de lo que fueron las acciones del gobierno, sobre el hecho de que el Congreso deba aprobar el acuerdo que el gobierno, el acuerdo que este gobierno formule con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo pensamos esto conceptualmente? Para nosotros, un acuerdo que es un acuerdo de un Estado-nación con más de 190 Estados-nación debe ser no solamente una política de gobierno, sino una política de Estado y más aún, una política del Estado-nación. Por eso es tan importante que esto sea una tarea colectiva en donde esté todo el sector público trabajando de forma conjunta y también que haya un acompañamiento del sector privado. Además, el acuerdo al que se llegue eventualmente tendrá consecuencias que trascienden a un periodo de gobierno. De hecho, esto es lo que ocurrió con el acuerdo previo, con el acuerdo stand-by del año 2018.
tiene consecuencias que afectan a generaciones de argentinas y de argentinos. Y por lo tanto consideramos lo más sano para la Argentina que los representantes del pueblo de la nación y los representantes de la provincia tengan la posibilidad de efectivamente aprobar o no el acuerdo que el Poder Ejecutivo de turno llegue en el tiempo que sea en nuestra historia con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, hoy usted es un representante del pueblo, así que felicitaciones por la banca obtenida y nuestros mejores deseos para los próximos años. Sobre la pregunta, me faltó completar porque aquí veo que me preguntaba sobre el tema de la secuencia. La secuencia es, primero, el Gobierno Nacional busca acordar con el staff del Fondo Monetario Internacional y enviar eso, ese acuerdo que constituye un programa plurianual para el desarrollo sustentable al Congreso de la Nación. Esa es la acción que hace el Gobierno Nacional representando en la negociación internacional a la República Argentina. Por otro lado, el staff lo envía al directorio del Fondo Monetario Internacional. Ahora, cómo funcionan estos procesos son tales que cuando se acuerda con el staff, se entiende que previamente hubo un trabajo de articulación con la comunidad internacional para que luego no haya ningún sobresalto. No vi preguntas sobre el tema de impuesto a bienes personales. Creo que fue una opinión que nosotros consideramos que este es un impuesto importante, que se va a mantener en la estructura tributaria argentina y que contribuyó a un crecimiento de la recaudación de una forma progresiva. La pregunta del financiamiento la respondí previamente, así que creo que esto responde las preguntas.